MIR no es ir sabiéndoselo todo, o sea, no se puede saber todo. Evidentemente hay cosas que sabes que va a depender del azar, también de la técnica test también es muy importante. O sea, hay preguntas que las vas a sacar pues un poco por intuición, por descarte, por eso que no vas al 100% seguro, porque no es de yo me lo sé todo, lo voy a contestar todo, que quizás es un poco lo que hacemos en la carrera. Aquí no, aquí hay muchos otros factores. Yo todos los simulacros los hacía de la misma manera, es decir, yo empezaba por la pregunta 26, hacía ese bloque primero, cada 50 pues las pasaba. Allí no, empecé por la 26, hice 5 preguntas, no sabía contestar ninguna, es decir, mi sensación fue tremenda, o sea, empezar y decir, ¿qué es esto? O sea, yo no sé ni de qué me están hablando, no sé por dónde me vienen. Cambié imágenes, cosa que yo las imágenes siempre las hacía las últimas. Yo en primera vuelta durante sexto no había hecho absolutamente nada, quiero decir, no abrí ni un manual. Entonces me pilló que entre que empezamos en junio, julio, aún los primeros meses, entre que te adaptas, empiezas con asignaturas quizá un poco más pequeñas, más asequibles, pero ya de cara a julio, agosto ya se me empezó a complicar. Además que agosto fue un mes duro porque todo el mundo está de vacaciones, hace mucho calor. Se me hizo bastante bola y me veía como que iba muy perdida, o sea, de decir, es que no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces yo pues sentía la necesidad de tener como un tutor o alguien a quien poder recurrir en cualquier momento cuando lo necesitase, de que estuviese pues ahí para todas las dudas que yo tuviese y que hubiese pasado pues por mi misma situación. Yo al final con mi tutora es verdad que me sentía muy identificada porque al final como tienes diferentes tutores puedes escogerlos tú. Todos tienen su descripción, que eso está muy bien porque al final yo creo que cada uno pues tenemos un carácter y yo con mi tutora tenemos un carácter bastante parecido y ya habíamos tenido como los mismos miedos, las mismas inseguridades durante la preparación. La verdad que encontrar a alguien que te entienda con esto estuvo muy bien, la verdad. O sea, yo salía de hablar con mi tutora y decía, madre mía, es que, o sea, ella me está diciendo como los mismos miedos que tengo yo ahora en este punto de la preparación y como que me sentía súper entendida de decir es que lo que estoy pasando es normal, el aprender a priorizar es clave en el MIR. Y también algo que me fue muy bien saber es que no se puede, como he dicho antes, no se puede saber todo. Y yo creo que llegar a ese punto de decir, o sea, es que no puedo saberlo todo, empiezas a entender lo que es el examen, ¿no? Yo hice la mayoría de sesiones con la tutora, pero es verdad que ya cuando llegó enero, que ya pues ya no necesitaba tanto consejo a nivel de preparación, ya que ya pues de estudio. lo llevas todo ya, o sea, ya llevas muchos meses con ello y ya habíamos hablado también, o sea, ya con la tutora ya habíamos dejado zanjado el tema del examen, de cómo. Entonces sí que tuve sesión con la psicóloga más para el tema nervios, cómo controlar los nervios ese día, un poco los días previos. Y la verdad que muy bien, que muy contenta y está muy bien que puedas eso, pues escoger qué persona quieres, o sea, es decir, qué tutora, qué psicóloga en función de su descripción para que encaje más contigo. Yo creo que te ayuda mucho el hecho de tener a alguien con quien puedas contar, puedas confiar y que te dé un poco de ayuda y un poco de seguridad de lo estás haciendo bien o si sientes que esto no estás haciendo bien, a ver cómo podemos hacerlo para que tú cojas esa confianza y ver que lo que estás pasando y este tipo de pensamientos intrusivos son normales porque las tiene mucha gente. Teníamos nuestro grupo de MIR Coach, el cual ha ayudado muchísimo, la verdad, porque al final también haces piña entre tus compañeros y la verdad que también está muy bien. Hola, muy buenas. Estamos aquí hoy con Laia, que fue alumna nuestra en este pasado MIR de 2025. ¿Qué tal, Laia? Encantada. Muy bien, Ha encantada. venido a contarnos, pues, qué tal su experiencia, qué tal con nosotros y qué tal ha sido su preparación MIR. Así que nada, Laia, yo creo que la primera pregunta, ¿no? Debería ser qué tal te ha ido el examen, ¿no? Una vez hecho este examen MIR, que ha sido un poco complicado, bueno, pues que nos cuentes qué tal tus sensaciones, qué tal te ha ido y cómo ha sido todo ese proceso del examen. La verdad que estoy contenta con el proceso, sí que es verdad que ha sido muy duro, muy largo, especialmente este año que se han alargado las cosas, pero la verdad que en general estoy contenta ahora al final, en su momento no lo estuve tanto, ya que el examen fue un examen muy difícil, diferente, muy largo, o sea, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, yo creo, o a lo que eran nuestras expectativas. Las sensaciones después del examen, a pesar de saber que le había ido mal a todo el mundo,
era de mucha incertidumbre de no tener la seguridad de poder sacar el número ni la plaza que yo quería. De hecho, eran como pensamientos bastante pesimistas de voy a tener que repetir, no voy a conseguir la plaza que quiero. Después ya cuando salieron las definitivas, la verdad que contenta con el número, ya se acercaba un poco más a lo que yo esperaba desde el principio de la preparación, o sea, me encajaba bastante con lo que yo había trabajado. Y finalmente bien. ¿Qué número de orden tuviste y qué especialidad has escogido? Se me quedó con un 3890 y he escogido pediatría en Reus, en el Hospital Sant Joan de Reus, en Tarragona. Porque tú eres de allí, ¿no? Sí, yo soy de aquí de Cataluña y quería mirar zonas por aquí cerca de mi casa y abrirme pues a conocer otros hospitales diferentes de los que yo había estudiado, y pues la verdad que en Reus me encajó muchísimo a lo que yo quería y al final decidí, era mi primera opción y me pude quedar con esa opción. Qué bien, me alegro un montón. El MIR no es ir sabiéndoselo todo, o sea, no se puede saber todo. Evidentemente hay cosas que sabes que va a depender del azar, también de la técnica test también es muy importante. O sea, hay preguntas que la vas a sacar pues un poco por intuición, por descarte, por eso que no vas al 100% seguro, porque no es de yo me lo sé todo, lo voy a contestar todo, que quizás es un poco lo que hacemos en la carrera. Aquí no, aquí hay muchos otros factores. Y yo mi rato de examen, es verdad que yo estaba acostumbrada pues a hacer mis pausas, mis descansos, no paré en ningún momento, o sea, en ninguno, no me levanté ni al lavabo, ni a beber agua, ni comí nada durante el examen. Horrible, la verdad que la experiencia horrible. Y eso, la sensación de yo tenía mi pauta súper bien estructurada de cómo hacer el simulacro, es decir, yo todos los simulacros los hacía de la misma manera, es decir, yo empezaba por la pregunta 26, hacía ese bloque primero, cada 50 pues las pasaba. Allí no, empecé por la 26, hice 5 preguntas, no sabía contestar ninguna, es decir, mi sensación fue tremenda, o sea, empezar y decir, ¿qué es esto? O sea, yo no sé ni de qué me están hablando, no sé por dónde me vienen. Cambié imágenes, cosa que yo las imágenes siempre las hacía las últimas, y no hubo ese momento de decir, yo empiezo el simulacro un poco como alterada, porque al final el simulacro, el examen da igual, empiezas siempre como un poco nerviosa, pero a medida que vas haciendo te vas calmando, te vas concentrando. No, fue un examen de estar en alerta constantemente, estar como con muchos nervios, con mucha taquicardia. Me acuerdo de ver la pregunta como desde, o sea, sin leerla profundamente y ver las opciones y decir, contesto esto, porque es que no me da tiempo a leérmela y no sé, por lo que he leído un poco y eso, pues creo que va a ser esto por intuición, pero de no poder ni pensarlas. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Todo esto que me comentas, porque fue algo general de otros alumnos nuestros que han pasado por aquí, nos han contado que el examen, pues eso fue muy, muy complicado y al final la mente juega como un papel muy importante, ¿no? Durante toda la preparación, pero por supuesto también el día del examen. Y entiendo que fuese chocante de decir, ¿esto qué es? O sea, llevo estudiando meses para que ahora sea este examen. Pero bueno, al final, mira, por lo menos ya viéndolo con perspectiva, el resultado fue positivo, tu número de orden también, tu plaza escogida la que querías, así que mi más sincera enhorabuena. Gracias. Y, y nada, ya pasando un poquito a nosotros, a Mir Coach, ¿en qué mes más o menos empezaste a trabajar con nosotros? ¿Cómo nos conociste? ¿Por qué dijiste, bueno, pues aparte de mi academia voy a contar con un recurso extra? Cuéntanos un poquito eso. Yo me parece que fue en agosto cuando contacté con Mir Coach, porque yo empecé la preparación bastante perdida. Yo en primera vuelta durante sexto no había hecho absolutamente nada, quiero decir, no abrí ni un manual. Entonces me pilló que entre que empezamos en junio, julio, aún los primeros meses, entre que te adaptas, empiezas con asignaturas quizá un poco más pequeñas, más asequibles, pero ya de cara a julio, agosto ya se me empezó a complicar. Además que agosto fue un mes duro porque todo el mundo está de vacaciones, hace mucho calor. Se me hizo bastante bola y me veía como que iba muy muy perdida, o sea, de decir, es que no sé si lo estoy haciendo bien. Y a pesar de que tienes amigas, compañeros, lo que sea, que han hecho el MIR y les preguntes, al final cada uno también tiene su experiencia. Además, ellos también están ya en la residencia y tampoco no podía preguntarles constantemente todas las dudas que yo tenía, ¿no? O sea, te contestan cuando pueden, yo lo entiendo, soy la primera, además no me quería hacer pesado porque al final están en otro momento y eso o sea, es totalmente entendible.
Entonces yo pues sentía la necesidad de tener como un tutor o alguien a quien poder recurrir en cualquier momento cuando lo necesitase, de que estuviese pues ahí para todas las dudas que yo tuviese y que hubiese pasado pues por mi misma situación. Entonces en agosto ya cuando me salió en redes sociales a través de una influencer, y entonces pues lo empecé a buscar, contacté con vosotros y la verdad que muy bien, me encajó y la verdad que súper contenta porque era lo que yo buscaba y me fue muy bien, porque el hecho de poder tener a alguien con quien, pues eso de yo saber, de decir, pues tengo estas dudas o sobre todo en cambios de vuelta, que te tienes como que reorganizar otra vez lo que tú hacías o incluso empezar a priorizar cosas que antes te funcionaban, ahora no te funcionaban, no te funcionan. Un poco eso y de hecho encontrar una persona que también te sientas identificada porque yo al final con mi tutora es verdad que me sentía muy identificada porque al final como tienes diferentes tutores puedes escogerlos tú, todos tienen su descripción, que eso está muy bien porque al final yo creo que cada uno pues tenemos un carácter y yo con mi tutora tenemos un carácter bastante parecido y ya habíamos tenido como los mismos miedos, las mismas inseguridades durante la preparación. La verdad que encontrar a alguien que te entienda Qué con bueno. esto estuvo muy bien, la verdad. O sea, yo salía de hablar con mi tutora y decía, madre mía, es que, o sea, ella me está diciendo como los mismos miedos que tengo yo ahora en este punto de la preparación y como que me sentía súper entendida de decir es que lo que estoy pasando es normal o yo qué sé, de pensamientos que te venían a veces un poco intrusivos de decir es que todo el mundo lo lleva bien menos yo. Al final ves que eso es común, que todo el mundo nos pasa y que alguien te lo haga ver, pues yo a mí la verdad que me tranquilizaba mucho, o yo que sé, semanas pues que no había podido hacer todo lo que yo quería, de decir, pues me ha quedado esto pendiente, esto no me lo he podido mirar, pues de tener a alguien que te diga, no, pues mira, lo reorganizamos de esta manera, haz esto, o yo qué sé, pues si no te da tiempo, prioriza lo que a ti te vaya bien, porque al final el horario de las academias está muy bien que te organicen, la verdad que está bien, que no, pero evidentemente no se llega a todo y por mucho que te quieran decir que lo tienes que hacer todo, que todos los recursos son buenos, que todo te va a ir bien, no a todo el mundo le funciona lo mismo, al final es una preparación que está preparada pues de manera general para todo el mundo y evidentemente las personas no somos iguales ni estudiamos de la misma manera y yo hasta que no entendí eso me costó porque yo siempre quería hacerlo todo, siempre quería acabar el día tachando todo lo que me habían propuesto. Entonces iba agobiadísima y al final sentía que cosas que tenía que priorizar más de cosas que caen siempre, que te los tienes que saber sí o sí, esas cosas no me las sabía por priorizar otras. Entonces yo creo que el aprender a priorizar es clave en el MIR y también algo que me fue muy bien saber es que no se puede, como he dicho antes, no se puede saber todo. Y yo creo que llegar a ese punto de decir, o sea, es que no puedo saberlo todo, empiezas a entender lo que es el examen, ¿no? Y la verdad que eso una persona que ya lo ha vivido y que te lo diga y que te aconseje sobre todas estas cosas, yo creo que es importante y a mí al menos me fue bien tanto a nivel de estudio para rentabilizarlo como a nivel psicológico de ver que el proceso que estaba teniendo era normal y de sentirte también por escuchado y acompañado, que al final yo, por ejemplo, que hice el MIR sola, es decir, no me fui ni a Oviedo, no estaba con mis compañeras de la universidad, pues lo agradecí porque al final son muchos meses tú y tu ordenador y ya está, y tus apuntes, por eso que al final es duro. Pues también están los psicólogos, que también está muy bien. Yo hice la mayoría de sesiones con la tutora, pero es verdad que ya cuando llegó enero, que ya pues ya no necesitaba tanto consejo a nivel de preparación, ya que ya pues De en enero estudio. lo llevas todo ya, o sea, ya llevas muchos meses con ello y ya habíamos hablado también, o sea, ya con la tutora ya habíamos dejado zanjado el tema del examen, de cómo, entonces sí que tuve sesión con la psicóloga más para el tema nervios, cómo controlar los nervios ese día, un poco eso, los días previos y la verdad que muy bien, que muy contenta y está muy bien que puedas eso, pues escoger qué persona quieres, o sea, es decir, qué tutora, qué psicóloga en función de su descripción para que encaje más contigo. Y después eso también tienes la opción pues, de poder contactar con alguien por WhatsApp o por correos a la hora que quieras, independientemente de tus sesiones. Por eso que yo creo que te sientes muy arropado, ¿no? De decir, en cualquier momento que lo necesite, pues tengo a alguien con quien contar.
Eso es. O sea, me encanta cómo lo has contado porque es exactamente eso. O sea, lo que buscamos es una preparación personalizada, ¿no? Oye, ¿tienes una duda puntual en un momento? Pues con nuestro chat con tutor la resuelves de si es algo muy específico que no puedes ver en la sesión o si la sesión con tu tutor la tienes programada una semana vista y tienes una duda que la puedas hacer por el chat. La parte con tu tutor de, oye, organizarte el calendario o ver tal tema que no termino de entender esto o cómo me puedo yo organizar mejor tal asignatura o qué cosas priorizar, como tú decías, el MIR es priorizar, o sea, o sea, tienes toda la razón del mundo, mejor no lo has podido decir, es el MIR es priorizar, es muchísimo contenido, las academias quieren que se llegue a todo, que sería lo ideal, ¿no? Pero el tiempo es el que es, Sí. hay que tener una vida, hay que tal, entonces la clave está en priorizar y luego, por supuesto, tener también sesiones psicológicas en el caso de que lo necesites. De, oye, mira, en este mes, pues mira, no lo estoy afrontando bien, necesito una ayuda extra, una ayuda psicológica que me ayuden a, porque yo estoy desanimada como tú comentabas, en tu caso, los nervios antes del examen, que es algo muy común. Me alegro un montón de que te hayamos podido ayudar en ese sentido de que hayas podido tener tus sesiones, como has comentado, las primeras con la tutora, luego esa última con la psicóloga, que también usarás el chat con tutor. Si quieres contarnos, Laia, algo un poco más específico para a lo mejor alguien que estés viendo este vídeo y diga, pero ¿cómo te ayudan exactamente? O qué inputs o qué problemas tuviste tú con los que o bien la psicóloga o bien la tutora te pudo ayudar. Si quieres comentar algo específico, pues si es que quieres, si no, no te preocupes, cuéntanos un poco. Claro, yo creo que eso es un poco personal, es decir, evidentemente los estudiantes somos muy diferentes, entonces cada uno tendrá sus miedos y sus cosas, pero yo creo que hay ciertos perfiles de estudiantes, como es el mío, pues que somos personas que somos quizá un poco más inseguras a nivel de estudio. Yo durante la carrera ya fui una persona pues que no confiaba nunca mucho en mí misma, es decir, siempre pensaba que me iba a ir bastante peor de lo que después me iba, pero es verdad que sufría en ese sentido y realmente pues creía que no me iba, era un poco siempre pues como lo que le llaman el síndrome del impostor, ¿no? Es decir, que siempre pues que ha influido mucho la suerte o que yo sentía siempre que quizá no hacía lo suficiente, que tenía que estudiar más. Es verdad que yo durante la carrera trabajé, entonces no dediqué a la universidad todas las horas que me hubiese gustado o que debería. Entonces siempre tenía esa sensación de, ay, llego al MIR como más con desventajas en respecto a mis compañeros, ¿no? Porque hay gente pues que ha estudiado más, pero yo creo que eso no es así, porque al final el MIR es un proceso totalmente independiente de la carrera. Evidentemente, contra más base lleves, más entiendas la cardio, la endocrino o digestivo, evidentemente, pues sí que hay cosas que te van a ayudar a entender ahora otras, pero ya te digo, yo creo que al final el MIR es ser un poco avispado y de hecho las personas que son avispadas se les da bien el test suelen tener pues más ventajas respecto que no es todo estudiar y sabérselo todo de pe a pa al manual, como he dicho anteriormente. Y pues volviendo a lo de un poco de mi personalidad y este tipo de personalidades, las personas que ya somos un poco inseguras a nivel de estudios, yo creo que te ayuda mucho el hecho de tener a alguien con quien puedas contar, puedas confiar y que te dé un poco de ayuda y un poco de seguridad de lo estás haciendo bien o si sientes que esto no estás haciendo bien, a ver cómo podemos hacerlo para que tú cojas esa confianza y ver que lo que estás pasando y este tipo de pensamientos intrusivos o de son normales porque las tiene mucha gente. Teníamos nuestro grupo de Mir Coach, el cual ha ayudado muchísimo, la verdad, porque al final también haces piña entre tus compañeros y la verdad que también está muy bien. Y después cuando a veces hacíamos reuniones, pues veía los comentarios de los otros compañeros preguntándole pues a Alberto o quien hiciese la charla y veas que al final eran comunes con lo que a ti te pasaba. Hay gente que se adapte mejor o peor, pero yo, por ejemplo, me adapté bastante mal porque llegué pues a la segunda vuelta, es decir, cuando empezamos el intensivo como tal, totalmente desubicada, no sabía ni por dónde me venía el viento, o sea, yo abrí el campus y dije, ¿esto qué es? O sea, yo de hecho lo abrí en junio por primera vez y cuando vi el horario dije, hasta las 10 y pico de la noche, era 10 y media me parece, yo dije,
Y yo, pero esto, o sea, ¿en qué momentos? A mí, por ejemplo, había gente que me había dicho, no, no, es que yo hacía todos los recursos, ¿no? Y claro, pues yo decía, pues yo también lo tengo que hacer porque esta persona le ha ido bien, ha podido coger su plaza y como ella lo hacía todo, yo también lo quiero hacer todo. Y yo si no lo hacía todo, me sentía que me estaba dejando cosas y que si no veía un vídeo me estaba perdiendo netas por no ver ese vídeo. Entonces, ya te digo, se tiene que aprender pues eso, a priorizar y a ver que cada persona estudia de manera diferente. De hecho, ya de la carrera ya llevamos pues cada uno tiene su manera de estudiar, de subrayar, de hacerse resúmenes o no. Eso también era otro tema. Hay gente que veías que se hacía resúmenes súper chulos y tú decías, es que a mí no me da la vida ni para hacerme un post-it. Y pues ves que no, que a pesar de que hay gente que le funcionan súper bien otros recursos, no quiere decir que porque tú no los hagas no te vaya a ir bien. O sea, cada uno hay que encontrar lo que le funciona. Yo los primeros meses llegaba el sábado y es que ya estaba nerviosa por el sábado solo por el percentil, por las netas. Y al final pues aprendí a verlo como un entrenamiento, una manera pues de eso, de practicar el examen y de coger pues eso, pues la agilidad de contestar preguntas, de pues llevar el tiempo calculado. Pero qué bueno esto que me estás comentando de que al principio te obsesionabas y llegaba un sábado y decías, Dios mío, a ver cómo me sale este simulacro tal, y que luego fuiste aprendiendo a, oye, esto es una evolución, es una carrera de fondo, o me lo voy a tomar como un entrenamiento, como tú decías. O sea, qué bueno que con eso pudieras verlo de manera distinta y afrontarlo de mejor manera. Intuyo que en esto te ayudamos en parte nosotros, ¿no? A afrontar mejor los simulacros. Sí, claro. Ya desde el principio con la tutora ya hablé el tema de practicar el simulacro, es decir, cómo yo quería hacerlo. Es decir, ella me dijo, pues yo lo hice de esta manera. Yo empezaba por tal pregunta y pasaba la plantilla al cabo de tantas preguntas. Y me dijo, no quiere decir que porque yo lo haya hecho así, tú lo tengas que hacer así. O sea, busca la manera que a ti te va bien. Y pues en la siguiente sesión, pues le dije que ya había pasado pues un tiempo, le dije, pues mira, he probado de hacerlos de tal manera y la que me funciona pues es esta. Es verdad que solía coincidir con ella, o sea, lo que comentaba, que es verdad que yo me sentía bastante identificada con ella y nos funcionaban bastante las mismas cosas. Entonces aún es Qué más guay. fácil. Pero sí que te ayuden a buscarla y ya sentía que a veces cuando hacíamos el cambio de vuelta, yo había cosas que ya sabía que las explicaban en cambios de vuelta o incluso que a veces no las explicaban y que tú decías, o sea, que lo acababas aprendiendo un poco ya a última hora. En cambio yo como que sentía que ya iba como un paso un poco por delante, no decir, ay, es que esto yo ya lo he practicado o esto ya mi tutora ya me había advertido de que al pasar a la tercera vuelta pues quizá iba a hacer más preguntas o que tenía que priorizar más preguntas antes que estudiar tanto o que no sé, que en la última vuelta pues ya era solo hacer un repaso a través de pues yo que sé, post-its que te has hecho o de conceptos que te has ido apuntando pues que te cuestan. O sea, yo sentía que ya pues como que me habían ido advirtiendo y que ya no me hacía tanta falta pues como las charlas de vuelta o que incluso a veces creo que te faltaba como un poco de información, al menos a mi parecer. Entonces, ya te digo, me daba como una seguridad bastante grande que alguien ya me fuese diciendo, o sea, ya como preparándome constantemente y ya te digo, al final una persona que ha hecho el MIR te puede dar muchísima información muy valiosa y te puede ayudar mucho, la verdad. Sí, y además, qué curioso esto que me comentas de que antes de que llegara a tu academia y te aconsejara lo que sea, tú ya lo habías visto con la tutora, tú ya te habías preparado. Eso es clave, porque al final el tiempo también en el MIR es el que es, ¿no? Y cuanto antes aprendas a organizarte o saber lo que te viene, o vale, tengo que estar precavida para esto, para cuando cambie de vuelta, como comentabas, hacer más preguntas o lo que sea, que bien, ¿no? Que con nosotros, pues en ese sentido hayas podido ir un poco más adelantada. Así que la verdad que me alegro un montón por eso. ¿Qué recursos, Laia, aparte de las sesiones, dirías tú, pues este me ayudó mucho, o el que más fue este, o cómo te lo distribuiste? Yo es verdad que las sesiones fueron el pilar, o sea, fue lo que mejor me fue y fue el motivo de empezar con Mir Coach y evidentemente yo creo que es lo que tiene más peso porque está muy muy bien. Y al final como que me daba un poco de motivación cuando hay días de estos que no la encuentras por ningún sitio. Entonces yo la verdad que me funcionaba el salir y pues mira, mientras iba al coche caminando y ponía los auriculares y iba y sabía que pues si eso, si tenías dudas lo podías comentar o veías lo que compartían otros compañeros tuyos. Y entonces ya te digo, a mí me iba bien como para
encontrar esa motivación, pues que había días que pues salías muy desanimado o lo que sea y pues al final escuchar a Alberto o otro de los compañeros que hablan con mucha experiencia, con mucha seguridad, con ánimos, pues a mí me funcionaba bien. Y después yo creo que también fue muy bien el manual de apuestas. Yo creo que eso es súper valioso porque al final caen varios conceptos del manual de apuestas y es importante porque al final se sabe que las Sí, tendencias de cada año van a caer, que es importante darle un repasillo los últimos días porque sabes que de ahí vas a sacar alguna neta que otra. Entonces, y sí. tenerlo todo recogido en un manual que te imprimes o lo tienes en el ordenador y pues al final son unas cuantas páginas que te lees así rápido pues un rato antes de dormir o cuando te va bien a ti. La verdad que estaba muy bien. Ese manual, ya te digo, yo creo que es de las mejores cosas que tenemos. Sí, 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 tienes toda la razón. La verdad que ese manual lo trabajamos durante mucho tiempo con muchas personas para ver que, ¿no? Se reúnen y ven qué tendencias hay, qué puede ser preguntable, qué no. Y la verdad que eso siempre es como nuestro tesorito que le damos a nuestros alumnos, porque eso sí es verdad que viene muy bien, como tú dices, para repasártelo antes o lo que sea. O sea, que guay, que me alegro un montón que te pudiera servir. Ya un poco, una pregunta un poco más así reflexiva, ya habiendo hecho tu examen, ¿no? Y habiendo conseguido tu plaza, ¿qué consejo te darías a ti misma antes de empezar la preparación MIR? Que, bueno, pues que en un principio ni se te hubiese planteado pensar, pero una vez habiendo hecho todo y habiendo pasado todo el recorrido, ¿qué consejo te darías a ti misma? Yo creo que confíes más en ti mismo. Yo creo que sería mi frase clave, es decir, confía más, lo estás haciendo bien, haces todo lo que puedes, es decir, que hagas todo lo que puedas y no te sientas mal por no llegar a todo, porque a mí me persiguió mucho el sentimiento de culpa durante toda la preparación de no estoy haciendo suficiente, no llego, no, es normal, es decir, el MIR al final es un intensivo, es una carrera de fondo enorme, son muchos meses pasando muchas horas y al final somos personas y yo creo que entre lo que te exige la academia y la idea que tenemos nosotros de siempre querer más, más y llegar a más y llegar a más, yo creo que nos apretamos muchísimo y al final acabamos siendo nuestros peores enemigos y yo creo que me diría pues eso, que confíe más y que haga hasta donde pueda, que descanse, que le hubiese dedicado más tiempo a descansar porque al final yo los últimos meses me dediqué nada de tiempo para mí, de hecho dejé de hacer deporte, que yo siempre he hecho mucho deporte cada día y dejé de hacerlo en los últimos meses. El enero me parece que estudié prácticamente cada día hasta el día del examen, es decir, no descansé nada, pero nada, nada, nada. Y es verdad que yo llegué al examen muy cansada y eso es, a pesar de que me lo habían dicho mucho y ya iba muy advertida de que descansase, de que yo llegué muy cansada, me acuerdo que de hecho el día del examen tenía muchísimo sueño, o sea, estaba reventada y, pero sobre todo el hecho de confiar, de decirte a ti mismo, a ti misma que lo estás haciendo bien, que estás haciendo el máximo y que al final que no te compares, sobre todo yo creo que es muy importante no compararte con nadie, cada proceso es igual de válido, es decir, que una persona estudie de una manera u otra es igual de válida y lo que le funciona a los demás no tiene por qué ser lo que te funciona a ti, no es solo el MIR, sino que también es el post-MIR y por eso no agotarse, no llevarse al límite porque son unos meses, acaba pasando, es verdad que el intensivo a mí me pasó más rápido de lo que yo creía, pero yo creo que lo básico y con lo que yo me quedaría es eso, confía más, date tiempo para ti, descansa y no seas tan duro contigo mismo. Es un último sprint, es una última carrera de fondo y nada, y eso, yo diría, Qué me bueno, quedaría con eso. muy Y buen también consejo. apóyate en las personas que te rodean, de tu familia, de tus amigos, poder eso, pues en los ratitos que tengas, pues pasarlos con gente que te dé tranquilidad, te dé paz, te dé alegría, o sea, que los momentos que tengas de descanso sean de calidad y eso, y sobre todo apoyarte mucho pues en la gente que te quiere, que te hace ameno el proceso y en tus amigos que también están en lo mismo y yo creo que sería eso, lo que le diría a una Sí. persona que tiene que empezar ahora con el MIR. Y, y nada, Laia, ya como ultimísima pregunta,
si recomendarías Mircoach, si a alguien que te pregunte o lo que sea, que si recomendarías nuestro método para preparar el MIR. Yo sí, yo personalmente sí, porque a mí me ha servido. Es decir, si a mí me ha servido, pues es que no tengo más remedio que recomendarlo. De hecho, con algunas personas que he hablado que me han preguntado que van a empezar ahora el intensivo, yo lo he dicho, que yo utilicé Mircoach desde muy al principio de la preparación y que a mí me ha ido muy bien. O sea, a nivel, pues eso, ya de organización, de estudio, a nivel psicológico. Como he dicho antes, eso va a personalidades, habrá personas que no lo necesitarán, que no lo querrán, que suficiente tendrán ya lo que te ofrece la academia. Evidentemente, eso ya te digo, es totalmente Sí. válido la opinión de todo el mundo, pero a mí me ha ido bien, me ha ayudado y no tengo, es decir, todo lo que puedo decir de mi coach es positivo, por tanto, yo sí lo recomendaría, la verdad. Qué bien, Laia. Pues nada, nos alegramos un montón de verdad que el estar con nosotros te haya hecho bien, haya sido positivo. Y lo dicho, si necesitas contar con ayuda ahora en la residencia o para lo que sea, puedes escribirnos sin problema. Gracias.